En Francia, el presidente Macron habla hoy de situación explosiva en una de sus islas, en Guadalupe. Sí, Sandra, ha ocurrido en esta isla que vamos a marcar en el mapa. Es la isla francesa de la isla de Guadalupe, en el archipiélago de las Antillas. Y la revuelta se ha producido por los antivacunas. Llevan ya 4 días incendiando las calles. Vean. No aceptan que la vacuna sea obligatoria y han provocado estas violentas protestas. Han tenido que decretar el toque de queda y prohibir la venta de gasolina en bidones. El gobierno francés además ha enviado a 200 policías para intentar poner orden. Esta es solo una muestra de las manifestaciones antivacuna y antipasaporte sanitario que hubo este fin de semana en diferentes partes del mundo. Recién veían una, la más virulenta, que hubo en un territorio vinculado a Francia, pero las mismas manifestaciones se reprodujeron en todas las ciudades de Francia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en Austria. A ver, la tercera ola va a llegar a la Argentina. Digo, no pensemos que, por más que haya cierto optimismo o cautela entre los funcionarios que dicen que, bueno, que tenemos una ventaja comparativa, que no todas las situaciones se pueden traspolar, más o menos en algún momento, con mayor o menor intensidad, va a haber tercera ola en la Argentina y se van a plantear estos mismos problemas que se están planteando en otras partes del mundo. De hecho, ya el viernes pasado, la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló por primera vez de que va a haber un pasaporte sanitario. ¿Sí? Este pasaporte sanitario, ¿cómo va a ser en la Argentina? ¿Va a generar la misma polémica que está generando en los países europeos? Ya veremos. ¿Quiénes son los que se oponen al pasaporte sanitario? Los mismos que se oponían a las vacunas, los mismos que se oponían a las restricciones. Para toda esa gente es un universo estimado en cuanto un 20 y un 25% de la población. Todo eso forma parte de una especie de complot. Ahora les voy a contar casos, digamos, porque, para que no me crean solamente a mí. Una especie de complot oscuro para restringir las libertades y, según ellos, rediseñar el mundo. Este es el argumento. Después, cuando uno pide precisiones no hay. ¿Sí? Pero esto mismo pasó aquí en la Argentina. Acuérdense, nosotros ya, porque llevamos 2 años de pandemia y ahora pensamos que esto había pasado y que íbamos a tener por primera vez unas fiestas más tranquilas, pudiendo juntarnos con quien quisiéramos, ya sin barbijo. Hay que ver qué es lo que pasa porque la velocidad de contagio de la variante Omicron es mucho más rápida que las de todas las cepas anteriores. De hecho, ahora el doctor Rodrigo Salemi les va a contar las serias sospechas de que esa cepa ya está acá nomás, en Brasil, con gente que vino de África, y esa cepa tan contagiosa que está poniendo a todo el mundo en jaque hoy está en Brasil. Pero prepárense porque si va a haber tercera ola y no sabemos la magnitud, y todo indica que va a pasar igual que está pasando en otras partes de Europa, porque las cifras de protección de vacunas son más o menos similares, también va a estar este debate si el pase sanitario es una restricción de las libertades. ¿Por qué les digo esto? Ayer en Francia hubo manifestaciones en un montón de ciudades que congregaron, según los diferentes tipos que lo calculan, alrededor de 60.000 personas. Poca comparado con las 200.000 personas que lograron convocar los antivacunas en su mejor momento. La galaxia de los antivacunas en Europa se nutre de, por supuesto, la gente de ultraderecha, cierto sector de ecologistas radicalizados, una parte de los sectores de izquierda y diferente gente que tiene miedo a la vacuna, tiene miedo a los laboratorios, tiene miedo al 5G, tiene miedo a diferentes cosas que han circulado, sobre todo por redes sociales y sobre las cuales no hay demasiada evidencia. Si ustedes quieren hacer un test, pregúntense el para qué. ¿Sí? Porque el argumento que circuló acá en buena parte de un sector de los libertarios, los tipos que convocaron a los banderazos y a cierto sector antivacuna, no todos son iguales, porque acuérdense que acá también las manifestaciones de los antivacunas eran una galaxia, los banderazos que habían cuando no se podía hacer manifestaciones, era gente mezclada, algunos tenían que ver con Juntos por el Cambio, otros tenían que ver con los libertarios, otros tenían que ver incluso con la izquierda y había otros que eran así un poco más salvajes y no vinculados a ningún partido político. Pero en todos lo que se decía, el componente común era que se quería restringir la libertad. Claro, cuando van estos muchachos y hablan en los lugares, hay una especie de periodismo que no les pregunta, ¿y para qué restringir las libertades? Porque esta es la pregunta fundamental. A ver,
¿para qué se estaría restringiendo las libertades? Cuando un régimen quiere restringir la libertad de alguien, cuando la justicia quiere restringir la libertad de alguien, lo hace para algo, ¿sí? A un chorro lo meten en cana para que no vuelva a robar, a un asesino para que no vuelva a matar, o como castigo por haber matado. A un disidente político en los regímenes dictatoriales se lo mete preso para que no siga agitando. Es así de sencillo. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de quitarle la libertad de circulación a la gente? ¿Por qué los gobernantes de los países en pandemia le habrían de restringir la libertad a la gente si eso mismo termina afectando su propia gestión de gobierno? Porque la circulación de la gente tiene que ver con la actividad económica. Cuanto más circulación de gente hay, más actividad económica hay. Y si no, que lo diga Alberto, que haberse enamorado de la cuarentena provoca un castigo electoral, además de una recesión económica y una caída del 10%. Fíjense cómo aprendió el gobierno de la crisis. En el año 2020 la caída del PBI fue del 10%, la primera ola. En el 2021, con segunda ola, vale decir, con muchos más casos, la recuperación del PBI al final del año, ¿de cuánto va a terminar? Del 10%. O sea, el gobierno pudo pasar la primera ola con una receta que fue cerrar la famosa cuarentena. Pasó la segunda ola con el siga-siga, permitiendo que haya actividad de protocolos y ya con las vacunas. La actividad económica va a terminar en 2021 con una recuperación que va a compensar toda la caída del 2020. ¿Cómo va a ser la tercera ola sin restricciones? ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a tener que acostumbrar a cuidarnos solos, a que va a volver el barbijo y va a haber algún grado de protocolos otra vez, que puede ser que vuelvan los aforos, que no van a volver las restricciones porque el gobierno sabe que meter restricciones es pegarse un tiro en el pie. Y entonces ahí uno vuelve a la cuestión de los que dicen, trabajando sobre los terrores de la gente, que se hace esto para quitarle la libertad, que son dictaduras tecnosanitarias, infectaduras, ¿se acuerdan de la infectadura? Bueno, a ver, ¿y para qué un gobierno le quitaría la libertad a la gente si termina volviéndosela en contra? Esta es la cuestión que no se discute. Lo que pasa es que hay un 25% de la población, y esto se empieza a ver en todos los países, que o no quiere vacunarse, o le escapa el brazo a la jeringa, no el culo, pero le escapa el brazo a la jeringa, o duda, o tiene miedo, o lo que sea, por diferentes motivos. En Francia, el 75% de la población tiene la segunda dosis. Acá en la Argentina estamos con segunda dosis rondando el 60%, puede que esto se extienda un poco más. Va a ser más difícil la aplicación de la tercera dosis. Por eso, para perforar ese techo del 75% es que en Europa se está poniendo la obligatoriedad de la vacuna a través del pasaporte sanitario. De esto se trata el pasaporte sanitario, de que la gente, porque si no empieza a tener restricciones, tenga las vacunas que pide el calendario. Si son 2, si son 3. Y si no, o no pueda salir, o no puede ir a trabajar, o no puede ir a un restaurante, o no puede ir a un espectáculo de fútbol. De esto se trata el pase sanitario. ¿Se está pensando en la Argentina ponerlo? Sí. Por ahora, ¿dónde hay pase sanitario? En los estadios de fútbol. ¿Alguien lo controla ahí? Permítanme que duden. La verdad que nadie controla. Es muy difícil en un estadio de fútbol como el de Central, hoy frente a River, lleno de gente. ¿Quién me van a decir que alguien controló que todos los que están ahí tuvieran 2 dosis de vacuna? Y la verdad que no. Pero el pase sanitario va a existir en la Argentina del mismo modo que llegó la polémica de las vacunas. Es verdad que en la Argentina, contra la prédica de los antivacunas, hubo una vacunación bastante extendida, pero ya llegó un techo. Igual que en Europa, ya llegó un techo. Las minorías, porque si uno dice 75 contra 25, un 25% es una minoría del total de la población. Y en un sistema electoral, un 25%, suponiendo que votaran todos juntos, no cambia el resto de la población. Es una minoría importante, un 25%. El problema con la pandemia es que las minorías de opinión se convierten en un factor problemático de contagio. Vean si no esto que tengo aquí detrás. ¿Saben qué es? Un kit para contagiarse. En Europa, hoy por hoy, esto arrancó en Holanda, en la tierra de nuestra benemérita reina máxima. Digo, nuestra porque es argentina, reina de Holanda. Se puede conseguir por $33, unos 30 euros, esto, un kit de contagio. Háyase a saber si esto es un kit real, si es algún muchacho contagiado que anda salivando en los tubitos para que después alguien se quiera contagiar. ¿Cuál es la lógica del kit de contagio? La lógica de los antivacunas. Los antivacunas que piensan que
todas estas cosas que hemos escuchado y que, dicho sea de paso, no se comprobó ninguna, que con la vacuna te insertaban un chip, que los test daban positivo a propósito para tener dominada la población, que esto forma parte, digo, porque todas estas cosas las van a escuchar en las redes y los pelotudos las leen en las redes y se las creen, muchachos. No se preguntan a decir, bueno, ¿dónde está la comprobación de esto? Que bueno, que el coronavirus forma parte del Gran Reset, que es un rediseño del mundo para matar a una cantidad de gente y que los ricos sean más ricos. Todas estas cosas que después no se comprobaron, bueno, acá tienen el nuevo capítulo. Contagiarse para no vacunarse, el kit de contagio para aquellos que dicen, bueno, ¿saben qué? Yo me contagio, genero mis anticuerpos y ya con mis anticuerpos eludo, me hago un test de anticuerpos y eludo la vacuna porque doy positivo el test de anticuerpos. Esto acá hay una serie de precisiones que médicas, es decir, bueno, no todo el mundo tiene la misma cantidad de anticuerpos, no los anticuerpos del contagio se van rápidamente, bueno, etcétera, etcétera, suponiendo que el kit para contagio sea real y no sea una estafa, una viveza criolla, en este caso una viveza holandesa, para recaudar unos 33 euros, apostando a los miedos y a los terrores de ese 25% de la población que no quiere vacunarse. ¿Sí? Estas son las cosas que están sucediendo. Ahora bien, la prueba, digamos, porque a uno le pueden sonar hasta creíbles estas cosas, pero creíbles desde el punto de vista de la ficción. Si uno dice, bueno, che, qué buena película sería todo esto. Pero ese es el problema de Don Quijote. ¿Se acuerdan de Don Quijote? La historia del tipo que creía en la novela de caballería y terminó pensando que los molinos de viento eran gigantes. Ese es el problema de creerse las historias de ficción. El problema de creerse las películas y las series de complots es que uno termina pensando que la realidad se maneja por complots. Y la realidad es mucho más compleja que para manejarse por complots. Y si hay complots, no nos vamos a enterar nosotros. Se manejan a un nivel donde son muy pocos los que acceden a la información y no lo boludo que se creen a todo lo que le dicen las redes. Pero estas cosas son las que terminan engañando a la gente y haciéndoles cometer errores. Está lleno el mundo de tipos que se la pasaron diciendo que el COVID era mentira, que ellos andaban por la calle sin barbijo, influencers que terminaron contagiándose y se cagaron muriendo. Está lleno el mundo. Claro, esa historia después no se cuenta porque uno tiene piedad entre los tipos que eran grandes atletas y se terminaron contagiando y se terminaron muriendo. Todo eso ya ahora cayó en desuso, nadie lo cuenta. Se tiende un manto de piedad sobre todos esos pavotes que terminaron muriéndose contagiados. Pero lo que se ve y lo que hay que tener atención es esto, es preguntarse a lo largo de estos años cuántas cosas dijeron los que descreían de la pandemia, los que tenían criterios mágicos y después nunca más se hicieron cargo. Acuérdense de Bolsonaro mandando a fabricar miles de pastillas de hidroxicloroquina que no sirvieron para un carajo. Acuérdense de la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica del Frade, pidiendo en la Cámara de Diputados que se siguiera la experiencia boliviana y se permitiera el libre uso del dióxido de cloro. Nada, todo eso, todas esas cosas fueron pasando, todas esas pelotudeces, nadie les pide cuentas a todos esos tarados que defendieron esas cosas. A los que tomaron dióxido de cloro en cámara, a los que dijeron barbaridades y las barbaridades que se dijeron. Después, claro, se borraron con el codo y nadie les pidió cuenta. Dijo, che, ¿y esto? ¿Cómo pudiste decir esto si ahora se demostró que era mentira? No tenés ninguna autocrítica, la honestidad intelectual no te lleva a reconocer que dijiste una barbaridad. Aferrado a tus miedos, aferrado a lo que fuera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la ivermectina? Hubo, presionado por la población, hubo provincias que aprobaron la ivermectina. ¿Sirvió para algo la ivermectina? No. Pero era tal la locura de la gente que iba a las veterinarias a comprar ivermectina, que es un antiparasitario veterinario, que dijeron, bueno, ¿sabe? ¿Quieren tomar ivermectina? Más tomen ivermectina. Nosotros nos cubrimos diciendo que hay un estudio en curso. No sirvió para nada. Entonces, a toda esa gente, a ese 25% de la gente que por sus propios miedos, por su propia ideología de ultraderecha, por los motivos que quieran, se negó a todo aquello que había evidencia científica, hay que preguntarle, ¿para qué se restringe la libertad? ¿Para qué se hicieron todas estas cosas? ¿Para qué? ¿Dónde está el gran reset? Lo que pasa
es que ahí es donde trabajan las ideologías políticas que están acostumbradas a crecer en el miedo, ¿sí? Y ojo que están más cerca de lo que nosotros pensamos. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un símbolo que tiene que ver con una de las ideas de ultraderecha, que es una serpiente. Cuando ustedes vean en los actos de los libertarios una serpiente con una bandera amarilla, tengan en cuenta que ese es un símbolo de los suprematistas. Acá está. ¿Sí? Bueno, acá se ve al revés. Esto es una serpiente. La traducción sería no jodan conmigo. ¿Sí? El propio Javier Milei, cuando vio estas banderas en su propio escenario, tuvo que salir a decir que ese símbolo no tenía que ver con los libertarios, pero ya estaban. Se vende este simbolito de la serpiente como lista para atacar, ¿sí? Que es el símbolo de los suprematistas blancos en Estados Unidos, o sea, los nazis de Estados Unidos. No utilizan la esvástica porque esto les generaría algún grado de persecución, entonces utilizan estas cosas. De hecho, en el asalto al Congreso de los Estados Unidos, alentado por Donald Trump, después, cuando ya había perdido las elecciones, una de las banderas más vistas era esta, junto con la bandera de los esclavistas de la Confederación, ¿sí? De los Estados Unidos, que es otro de los símbolos que reivindica la ultraderecha. Entonces, hay gente que se suma a estas campañas antivacunas, antipase sanitario, qué sé yo, por miedos personales. Hay otros que trabajan sobre el miedo de la gente para estas ideas. ¿Sí? Después no se engañen, después no digan que no saben, después si alguno de los que tiene miedo del pase sanitario porque piensa que le restringe la libertad o se opone a la vacuna termina al lado de un fascista en una manifestación, no diga que no les avisamos. Bienvenidos. Esto es GPS.